Muriápolis se siente como en familia. Y muy bien, bueno, para los que no me conocen, yo soy especialista en gestión pública y derecho público. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo interesante, vamos a hablar un poco del Estado, vamos a hablar un poco de las políticas públicas, vamos a ver cómo vamos a hablar de las funciones del Estado y vamos a hablar también sobre cómo se materializan, ¿sí? Y cómo se utiliza la gestión pública para cumplir esos objetivos establecidos en los fines y en los roles del Estado. Sí puede parecer un tema un tanto denso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, vamos a tratar de interactuar entre nosotros, ya saben, doctor, me preguntan, vamos a poner por ahí tal vez en, en agradecimiento a su participación, un libro que recién he adquirido por ahí, y con mucho gusto la idea es compartir y llevarnos conocimientos bastante interesantes. Buenas tardes, Ana, Dalía, qué gusto saludarles. ¿Sí? Muy bien, buenas tardes con todos, estimados doctores, doctoras, participantes de las diferentes carreras que tienen mucha relación, ¿no?, con la gestión pública. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a definir y entender es qué es el Estado. Yo creo que no se puede hablar de una teoría, no se puede hablar de los planes, no se puede hablar de los objetivos del Estado sin hablar de qué es el Estado. A mí me gusta una definición de un jurista, filósofo, un filósofo llamado Andrés Jariu, muy buena su definición, puesto que nos dice que el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico. Es más, nuestro modelo constitucional tiene esos tres elementos, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos establecidos en nuestra Constitución en cuanto al Estado? La población, ¿sí? O sea, una agrupación humana, un territorio y el poder que se va a manifestar en actuaciones de gobierno y en otras actuaciones de carácter pública. Pero agrega acá algo más, Jariu, y lo dijo hace mucho tiempo. Señor, está orientado hacia el bien común, establecido y manteniendo por una autoridad dotada de poder de coerción. Hay algo bastante interesante con esta definición de Estado. Incluso desde lo filosófico, lo filosófico político, podríamos entender lo siguiente. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un Estado y una sociedad? ¿O es lo mismo? ¿Qué dicen? Hay un texto que lo plantea el gran Platón, filósofo clásico griego, ¿sí?, que nos dice, ¿sabe, señor? La diferencia entre el Estado y la sociedad es lo siguiente. Primero, una sociedad nació incluso desde las épocas más primitivas, cuando necesitábamos agruparnos para buscar fines incluso materiales, ¿no? Fines de carácter protección, pescar en conjuntos. Ya cuando nos convertimos en sedentarios, empecemos con la agricultura, con la ganadería, eso nos dice la historia, ¿no? ¿Y en qué momento nace un Estado? Porque es más, en la actualidad siguen habiendo sociedades, ¿no? Señor, yo me reúno con un conjunto de personas para hacer una ONG. ¿Qué estás creando? Una sociedad. Señores, todos los fines de semana nos vamos a pichanguear con mis amigos, vamos a hacer nuestra asociación de fulbito. ¿Qué estás creando? Una sociedad. Y acá hay algo interesante, porque incluso tanto la sociedad como el Estado, ¿sí?, van a buscar y van a tener una jerarquía, porque va a haber un gobernante, porque va a haber un titular, porque va a haber alguien que va a ejercer coerción, que va a ejercer justicia, a quien que le van a dotar para que tome las decisiones. Pero hay un elemento que nos puede diferenciar a la sociedad del Estado. ¿Cuál es? Que en la sociedad, ¿sí?, solamente está limitado por fines de carácter físico y por fines incluso de carácter psicológico. Pero cuando hablamos de Estado, vamos a hablar de algo que dice ahí. Dice, Señor, vamos a buscar el bien común. O sea, ya no es el bien
que una persona se reúne con otras para sobrevivir, para constituir una empresa. No es la finalidad para buscar, señor, oye, ¿sabes? Necesitamos hacer una apoyada, no, ya no son fines de carácter particular, sino que necesitamos un bien común. Y el bien común, ¿sí? Tiene una naturaleza bastante interesante. En la actualidad, incluso el bien común ha evolucionado, ¿no? Porque hablamos en la actualidad del bien común, nace una palabra que es muy conocida, incluso muy citada en el ejercicio público, el interés público. Ah, mira qué chévere, ¿no? Entonces, ¿dónde? A ver, por ahí me dicen que no tienen, no se me escucha. Por a ver si soy yo o tal vez es su compañero, ahí me confirma. Entonces, estábamos hablando de que ese interés público nace en la conformación de un Estado, ¿sí? Y al necesitar buscar un interés público, ya nacen valores de carácter trascendental. Ya no solamente la relación física de que necesitamos personas que nos presten determinados servicios o incluso nos podamos relacionar psicológicamente, sino que necesitamos, ¿sí? En relación al tiempo, generar un bienestar de carácter social, de carácter trascendente. Es más, nacen valores de carácter estatal, como la justicia, ¿sí? Como, por ejemplo, en nuestro modelo constitucional, ¿sí? Se habla de la libertad, ¿no? De la igualdad, se habla de los principios, ¿sí? Democráticos, que es un modelo que nace en plena Revolución Francesa, que hasta la fecha ha trascendido en nuestra época. Entonces, ¿por qué, profesor, estamos hablando del Estado? ¿Sí? Incluso el Estado tiene un elemento más que no tiene una sociedad y tiene una organización política, ¿sí? En la cual existen poderes estatales, en la cual esos poderes estatales se separan y se dividen en funciones estatales para atender el interés general. Es más, en la actualidad ya no solo se habla del interés público, sino que se hablan de los intereses públicos. Por ejemplo, la filosofía política italiana, sin irnos muy lejos, la filosofía política brasileña, habla de los intereses públicos. ¿Por qué? Porque parte de un principio que existen diversas formas, ¿sí? De intereses en un mismo territorio y en una misma sociedad, y que tienen los mismos valores trascendentales. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Imagínense que una empresa va a una comunidad selvática, es más, el Ministerio de Energía y Minas concesiona en una parte de la selva, ¿sí? La extracción de gas natural. No voy a poner nombres, pero sí seguro se van a recordar un caso que pareció hace unos años atrás, ¿no? Entonces, es interesante extraer gas natural porque genera divisas, porque genera empleo, porque genera impuestos, movimiento económico, sí. Pero por otra parte, esas divisas que nos puede parecer al Estado peruano beneficioso de la explotación de nuestros recursos, atenta contra los intereses y los valores que tienen esas comunidades campesinas, esas comunidades primitivas. Perdón, esas comunidades indígenas, estoy hablando mal. Entonces la Constitución ha creado un modelo para poder interactuar, ¿no? O sea, ¿qué es primero? ¿El desarrollo económico o la forma? Porque las comunidades indígenas, hace un tiempo hace unos 2, 3 meses estuve en la selva, dándome una pequeña vacación, y la forma de ver a la naturaleza no es que es un elemento, no es que es un recurso para ellos. La naturaleza nosotros somos parte de la naturaleza. Es una visión muy naturalista y está bien. Entonces, existen dos tipos de intereses. Porque si tú destruyes bosques y destruyes el hábitat de animales para extraer gas, estás destruyendo, ¿sí? El valor principal, no económico, sino incluso un valor moral
para estas comunidades. Para poner un ejemplo, en el Perú, al ser un país tan multidiverso, se pueden generar diferentes intereses públicos y que pueden en algún momento estar en contraposición. Muy bien, eso como un dato, pero en nuestro modelo de administración pública seguimos desarrollando la teoría del interés público, ¿no? La teoría de qué es lo que nos importa a todos los peruanos, porque a veces incluso el interés público solo lo relacionamos, ¿sí? Solo lo relacionamos con servicios públicos, cosa que es una definición bastante limitada, estimados amigos, porque, ¿sí? El ejercicio público o el interés público se puede manifestar en otras actuaciones o en otras actividades que no estén sujetas dentro, ¿sí? De los servicios públicos. Señor, cuando una entidad pública ejerce el ius puniendi, ¿no? Ese ius sancionador, ese derecho o esa potestad sancionadora para poder regular, para ejercer una actividad de control social, no está brindando un servicio, está regulando y está encauzando conductas. Es más, está buscando un control social. ¿Es de interés público? Sí, claro. Señor, cuando las entidades públicas, por ejemplo, Ministerio de Vivienda, ejerce y realiza saneamiento para un grupo de personas, me podrán decir, profesor, esa actividad del solo hecho no es un servicio público, porque el servicio público empieza a funcionar desde que el sistema o desde que el sistema de saneamiento es funcional, pero el mismo hecho de generar trabajo, de generar construcción, de generar desarrollo o movimiento económico, son actividades de fomento que realiza la administración pública y no necesariamente son servicios públicos. Cuando una municipalidad otorga una licencia de funcionamiento, está en un rol administrativo llamado rol regulador, rol de policía, y en mérito a esto, no es un servicio público, simplemente está regulando la conducta de los administrados. Ahora hay varias preguntas por acá. A ver, ¿alguna pregunta? Ahí está, seguimos. Hablemos de Estado. Al hablar del Estado, nuestra Constitución reconoce tres elementos básicos. Yo creo que esto incluso ya lo han desarrollado ya en la época del colegio, ¿sí? Porque entonces dice, ¿cuáles son los elementos del Estado, profesor? El territorio, que refiere al espacio físico permanente donde habita la población. Incluye incluso aquellos que no están continuos geográficamente. Imagínense una isla que está en el territorio peruano en nuestras 200 millas. ¿Es parte del territorio? Sí, claro. ¿Necesariamente es geográficamente continuo? No. Requerimos población, ¿sí? Que comprenda el conjunto de seres humanos que componen el Estado. Y después viene el poder, ¿no? Que se va a manifestar en el ejercicio del gobierno, ¿sí? Entendiendo el poder como aquella capacidad que tienen, ¿sí? Una entidad o una persona para poder influir en las conductas de los demás. Y hablamos incluso de poder político ya, cuando el Estado regula a través del derecho, incluso a veces a través de la fuerza pública, a través de las normas, o a través de las actuaciones estatales, la conducta de esta población. La conducta, ¿sí?, de todos aquellos que pertenecen al Estado peruano. Incluso se puede extender más allá, porque el ejercicio del gobierno también en algún momento va a poner ciertas reglas, ¿sí?, aquellos que no son peruanos, por ejemplo, los extranjeros que residen en el Perú y que no están nacionalizados.
también establece las conductas en el Perú. Por eso es que puede haber algunas situaciones jurídicas que en el Perú son comunes y que las regulaciones jurídicas de otros países no pueden ser aplicables en el Perú. Por eso se habla de la soberanía. Sé que es un tema un tanto subjetivo, pero necesario de conocerlo. El artículo 43 de nuestra Constitución, ¿qué dice? La República del Perú es democrática, social e independiente y soberana. Creo que está ahí entendible. Vivimos en un sistema democrático que la participación, ¿sí?, activa e incluso pasiva de la población en el desarrollo, en el encauzar en las decisiones del Estado peruano, que no solamente se manifiestan con el ejercicio del escrutinio o del voto, sino existen varias formas de participación democrática: referéndum, consultas previas, ¿sí? Se puede haber, por ejemplo, rendiciones de cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otros mecanismos existen para prever el ejercicio democrático? La misma aplicación de la transparencia pública nace de un ejercicio democrático. Es más, es uno de los pilares de un Estado moderno. Además nos dice, el Estado es uno e indivisible. Y acá viene la gran pregunta, porque algunos constitucionalistas dicen, pero nuestra Constitución se contradice, porque habla y nos dice, se rige por el principio de separación de poderes. Lo que pasa es que la teoría de la separación de poderes daría la fórmula que nuestro Estado está dividido y que estos poderes tienen una autonomía, y esto no es así. Es más, en la actualidad del constitucionalismo moderno habla sobre la teoría de la separación de funciones y no de la separación de poderes, porque el poder es uno, es indivisible. Todos actúan en mérito a ese elemento del poder estatal. Y lo que hacemos para poder regular y para poder gobernar es separar este poder, ya sea para que no exista un uso del poder de manera ilegítima o en la balanza, ¿no? No existe ese leviatán, ¿no? Ese leviatán del cual habló Hobbes hace mucho tiempo, en la cual el poder se separa a un solo ente o a una sola autoridad y en mérito de su gobierno. No, la separación del poder, entre comillas, va a generar, ¿sí?, que el Estado peruano tenga un control y que no exista un ejercicio radical, un ejercicio fuera de la soberanía por parte de la estructura estatal. Muy bien, por ahí a ver. A ver si le ayudas, Reader, a nuestro amigo John González. Tiene algunos problemas, creo, con conectarse a nuestra clase. Muy bien, Estado peruano. Ahora vamos a hablar de elementos más objetivos, de elementos más, de elementos interesantes, ¿sí? De la estructura formal, de cómo está dividido el Estado peruano. Primero, vamos a hablar de los poderes del Estado, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pregunta: los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿a qué poder del Estado pertenecen? A ver, comentarios. A ver, doctores, doctoras, somos 74, bueno, menos mi persona, Reader, que nos da soporte técnico, seremos 70 aproximadamente. Pregunta, vuelvo a repetir, creo que no me han escuchado, ¿a qué poder del Estado pertenecen los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Pilar Mónica nos dice al Ejecutivo y al Legislativo. Víctor nos dice al Ejecutivo. ¿Qué dicen los demás? Yuri nos dice al Ejecutivo. Muy bien.
¿Qué dicen los demás? 3, ya me conformo con el 10%, ¿no? Con 7 personas que respondan. Ejecutivo, nos dice Juan Gómez. A ver qué dicen los demás, hay que pensarlo. Es una pregunta bastante interesante y que puede parecer sencilla. Fanny nos dice ejecutivo. A ver, vamos ya 3, ¿todos ejecutivos? ¿Están seguros? A ver, Giovanna nos dice también ejecutivo. Excelente. Y les contesto, estimados amigos. Es un, es un concepto, ¿sí? Completamente errado que el Ejecutivo, que los gobiernos locales y municipales pertenezcan al poder legislativo. Son autónomos, obviamente, como nos dice Ramos Monzón González. Son de carácter autónomo. Eso quiere decir que no tienen una dependencia ni administrativa, ni funcional, ni económica en relación al Ejecutivo ni al Legislativo. Ah, mira, qué chévere, profe. Y parecía un tema bastante obvio. Entonces, ya saben, ¿no? No. Mentira. Los gobiernos locales y municipales dependen y son independientes, ¿de acuerdo? Y se regulan en un principio constitucional llamado descentralización, que es la delegación de funciones, la delegación administrativa, la delegación económica a, las, a estos tipos de gobiernos para que estén más cerca a la población. ¿Sí? Entonces, existe una delegación de funciones. Es más, los gobiernos municipales y regionales ejercen, ¿sí?, funciones administrativas, que parecerían que solo son exclusivas del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a hablar de las funciones. Entonces, obviamente, ¿no? Se genera una relación. Es más, los gobiernos municipales y regionales muchas veces articulan, ¿sí?, funciones o articulan actividades del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, los gobiernos regionales articulan minería, articulan trabajo, articulan en algunos casos ambiente, y se genera un proceso de descentralización en el marco, ¿no?, de una delegación de funciones. ¿Y por qué es importante hablar de esto, profesor? Porque también los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, ¿sí?, reciben su porción, y eso no los hace parte del legislativo, sino reciben su porción en el marco del principio de delegación, del principio de descentralización, ¿sí? Reciben su porción de poder legislativo. ¿Por qué? ¿Quién me responde? ¿Por qué los gobiernos municipales y regionales tienen su porción y eso no los hace dependientes de los gobiernos del Congreso, pero sí les otorgan, en el marco del proceso de delegación de funciones, de la descentralización, potestad legislativa? ¿Por qué? A ver, si quiere alguien puede levantar la mano, yo le habilito el micrófono, no hay ningún problema. Como dijo usted, ha adquirido el libro del doctor Morón Urbina. Ya, yo se los paso a quien me responde bien. El 2020. Por el tema del canon, no, Víctor. ¿Por qué tienen una porción de potestad legislativa los gobiernos municipales y regionales? ¿Ya? Está bien, Yuri. Pero la pregunta objetiva, ¿por qué? Porque los gobiernos municipales y regionales, ¿sí?, pueden emitir normas con rango de ley.
Y eso lo genera dependiente, profesor, al poder legislativo. No, pasa lo mismo que con el ejercicio legislativo. Pero pueden emitir con normas de rango de ley. ¿Cómo se llaman esas normas? Eso está más fácil. Ordenanzas municipales y ordenanzas regionales. ¿Por qué? Porque son normas con rango de ley dentro de su territorialidad. Estamos desmenuzando, ¿no? ¿Cómo funciona el ejercicio estatal? ¿Existe alguna otra norma con rango de ley dentro de los gobiernos municipales y regionales? ¿Sí o no? ¿O existe otro tipo de normas con rango de ley? Obviamente que no. Los decretos de alcaldía, las resoluciones, los acuerdos de consejo y otras, vamos a estudiarlo más adelante, van a ser en mérito, ¿sí? Algo que se llama la potestad normativa, o algunos lo llaman la potestad reglamentaria, pero que no está dentro de la función legislativa, sino está dentro de la función administrativa. ¿Sí, Antonio? Entonces, para poder aclarar ese tema. ¿Qué más? El ejercicio estatal, ¿sí? También tienes órganos constitucionalmente autónomos. ¿Y cuál es la justificación de los órganos constitucionalmente autónomos? Dos principios base. Por cierto, ¿a qué organismos constitucionalmente autónomos conocen? A ver. ¿Qué organismo constitucionalmente autónomo? O sea, yo voy a dar algunos. A ver, primero, BCR, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, ¿sí? RENIEC, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, ¿sí? La Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradores Privadas de Fondos y Pensiones, ¿sí? Son órganos constitucionalmente autónomos. ¿Y en qué se justifican, profesor? De acuerdo a la doctrina, se justifican en dos fundamentos. El principio de eficiencia, puesto que si la Constitución les ha dotado de una autonomía, esta autonomía no le hace ser supeditado a ninguno de los poderes del Estado, y en el ejercicio de sus funciones van a ser eficientes y van a cumplir los objetivos por los cuales han sido creados. ¿Sí? Caso Contraloría General de la República. ¿Sí? Poder judicial, no, Poder judicial no es un órgano constitucionalmente autónomo. Poder judicial es un poder, su nombre lo dice, es un poder estatal, cumple una función jurisdiccional. Entonces los órganos constitucionalmente autónomos, les decía, que está en el marco del principio de eficiencia, nacen en el precepto del principio de eficiencia. Lo recordarán, ¿no? En la época de campaña, espero que no haya sido congresista, una candidata al Congreso que decía, la Fiscalía, ¿a qué poder pertenece? Pregunta con trampa, ¿no? Y decían al Poder Judicial. ¿Se imaginarían que la Fiscalía dependa del Poder Judicial administrativamente, normativamente? O sea, no habría, no habría un ejercicio imparcial, ¿sí? No habría una actuación imparcial no dependiente del Poder Judicial. Entonces, por eso es que es un órgano constitucionalmente autónomo en la finalidad base que tiene, ¿no? La persecución del delito. ¿Se imaginan que la Contraloría General de la República esté dependiente a uno de los poderes del Estado? Es más, en la actualidad tienen una reforma, ¿no? Constantemente constitucional, ¿sí? Sobre la reestructuración de la Contraloría, porque es ilógico que un órgano constitucionalmente autónomo, administrativamente, tenga autonomía,
pero funcionalmente, es decir, en la estructura orgánica de muchas entidades, siga dependiendo del titular de la entidad, sus presupuestos, sus funciones. Imagínense que en una municipalidad provincial, su órgano de control interno, le diga, se dé cuenta, ¿no? Señor, mira, al parecer, el proceso de selección que he mandado está sujeto y está atentando contra las cláusulas de corrupción. Entonces el alcalde dirá, bueno, ni loco yo para darle, y le requiero dinero, le requiero funcionalmente presupuesto para poder realizar la investigación a estos actos posibles, ¿sí? Que atentan contra el ejercicio de control o contra el correcto funcionamiento de la administración pública. Oye, mira qué loco, ¿no? O sea, y en la actualidad todavía sigue pasando. Por eso se debe entender, justo la mañana tenía, y tengo la fortuna de que en la maestría de Derecho Administrativo, ¿sí? Que estoy llevando, mi docente es el Contralor de la República, ¿no? Entonces, están en plena reforma, ¿sí? En plena reforma estatal, para que, por ejemplo, los órganos de control interno, o de control institucional, perdón, también gocen de una autonomía administrativa y funcional. Eso quiere decir que al único que le rinden cuentas es al jefe, al gerente regional o a la Contraloría propiamente. Entonces existe una independencia en el ejercicio de sus funciones. Y así con los demás órganos constitucionalmente autónomos. Se imaginan que el Jurado Nacional de Elecciones tenga una dependencia al legislativo o al ejecutivo. Claro, sería todo un caos, ¿no? O sea, no existiría una autonomía en la toma del ejercicio de sus funciones. O sea, no sería este proceso democrático electoral y todo lo que está relacionado al ejercicio electoral no sería tan transparente como en la actualidad, por lo menos aparenta ser. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Doctores, doctoras? Muy bien. Vamos a pasar esto rapidito, porque ya creo que todos lo saben, ¿no? ¿Cómo está conformado el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está conformado, ¿sí? Por el presidente, el Consejo de Ministros, el presidente, que es el jefe de Estado, es jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pueden revisar el 110 de nuestra Constitución, ¿no? El presidente personifica, ¿sí? A la nación y representa al Estado. De ahí viene, en estructura, ¿sí? El Consejo de Ministros, ¿sí? Y hablar del Consejo de Ministros está integrado por todos los ministros de Estado y es presidido por el presidente de la República, o en caso de que no esté el presidente de la República, va a estar presidido por, ¿sí? El presidente del Consejo de Ministros. El presidente del o la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, es responsable de la coordinación de las políticas nacionales y multisectoriales, ¿sí? Entre los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos locales y los gobiernos regionales y la sociedad civil. Por eso es que la PCM en su estructura es bastante interesante, porque esta función base sobre coordinación de políticas nacionales con todas las demás entidades públicas genera, ¿sí? Una estructura en cuanto a sus secretarías, ¿no? Por eso que hay una secretaría de demarcación territorial, de demarcación y organización territorial, de descentralización, hay una secretaría de gestión pública, que justamente es la encargada y la titular del proceso de modernización de la gestión pública, ¿sí? Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? En cuanto al ejercicio público estatal sobre el poder ejecutivo. ¿Qué más? ¿Qué hace el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros, obviamente, va a estar integrado por todos los ministros del Estado y es presidido por el presidente de la República, como les decía, y básicamente van a coordinar y evaluar las políticas general de gobierno. Por eso es que la función base que cumple
¿sí? El ejecutivo no es una función administrativa meramente, sino es una función gubernativa, puesto que va a entablarse dentro de la estructura de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. ¿Sí? Entonces, la función de la cual ejerce son actos dictados en relación a la estructura de gobierno. Por ejemplo, señor, vamos a declarar o hemos declarado el estado de emergencia que lo venimos ampliando por más de un año. ¿Es de interés público la salud pública en el marco del COVID-19? Sí. Y esa decisión involucraba a todos los sectores en mayor o en menor medida, directa o indirectamente, para su actuación de carácter gubernativa. Señor, vamos a firmar un tratado de libre comercio con otras entidades, con otros gobiernos, para impulsar la economía, para impulsar la exportación, para generar mejores divisas y por ende generar un desarrollo económico, social, es de carácter gubernativo, ¿no? Señor, vamos a implementar una política nacional en cuanto a la lucha contra la corrupción. Entonces, se articulará políticas públicas, de las cuales vamos a hablar en un momento, y se articulará con otras entidades públicas, Fiscalía, Poder Judicial, se articulará con la Contraloría General de la República, porque existen políticas públicas que las decisiones de que el ejercicio de que estas se manifiesten y que alcancen sus objetivos es del ejercicio gubernativo. Ahora vamos a hablar también un poco de de la función, ¿no?, gubernativa. Y obviamente el Consejo de Ministros va a estar conformado por los ministros, ¿no?, por los ministerios, entendiendo que los ministerios son una estructura administrativa que brinda soporte, ¿sí?, a los ministros y a las funciones y competencias que ellos realizan, ¿sí?, en la actualidad. Pregunta: ¿cuántos ministerios tenemos en la actualidad? ¿11? No, tenemos 11 sistemas administrativos. ¿Cuántos ministerios tenemos? Tenemos 18 ministerios más la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM sería un ministerio más, o se podría considerar como un ministerio más, entonces existirían 19 ministerios. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Por ahí la interacción. Muy bien, se lo voy a dejar eso a Reader para que les pueda compartir, que hay una información complementaria para poder desarrollar en relación al ejercicio, ¿no?, de cómo se organiza el Ejecutivo. Otro, poder legislativo. Cuando hablamos del poder legislativo, estimados amigos, ¿sí?, tienen una función base. ¿Cuál es la función base? Aprobar, modificar y derogar leyes. Esa es la función en esencia del poder legislativo. Y además están representados por el Congreso de la República, que es de carácter unicameral y consta de 130 congresistas. Estos son elegidos en forma directa por voto universal y el Congreso cumple funciones legislativas, de las cuales hemos hablado, cumple funciones de fiscalización, y esa fiscalización es supervisar la conducta de los demás entes de la administración pública, de los funcionarios del Estado y de las labores que realizan. ¿Sí? Puesto que de esta función de fiscalización está pegadita a otra función, ¿no?, que tiene el legislativo, que es la función de control político. Y entendiendo el control político, ¿sí?, como una institución que explica y comprueba, ¿sí?, el ejercicio de la democratización del poder.
de tal forma que las funciones estén racionalmente distribuidas y no exista, ¿no? Un Estado constitucional como el que tenemos ahora, ¿sí? Una actuación ilimitada del poder, ¿no? Entonces existe un control del Parlamento en relación al Ejecutivo, el Ejecutivo en relación al Parlamento, un control del Judicial en relación al Ejecutivo y al Parlamento, y también existe un control social, un control del electorado en relación a los demás poderes del Estado. ¿Sí? ¿Qué otras funciones cumple el legislativo? Cumple funciones tales como, por ejemplo, pueden modificar la Constitución, ¿no? Artículo 206 de nuestra Constitución, que en la actualidad se debate, ¿no? El tema de la reforma constitucional. Si el el legislativo, tiene la potestad para modificar y reformar la Constitución, ¿sí? Pero no es tan sencillo, porque esta tiene que ser aprobada por el Congreso con una mayoría absoluta, ¿sí? Y ratificada en referéndum. El famoso sí, 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 no, ¿no? Que tuvimos en el 2019. Otro. Pueden aprobar tratados. Aprobar y modificar leyes y resoluciones legislativas. Otro, designar al Contralor General, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Y además, ratificar al presidente del PCR y al superintendente de la banca y seguros. ¿Sí? No se olviden que el Congreso está constituido por el Pleno, por sus grupos parlamentarios, por el Consejo Directivo, por las mesas directivas, por la presidencia y las comisiones, sean ordinarias o permanentes, que se crean dentro del Congreso. ¿Sí? Ramos nos dice, últimamente ejercen la función de vacancia a los presidentes. No creo que sea una función propiamente, sino es una atribución en el marco del ejercicio constitucional, estimado Ramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es más, ese es el gran problema de a veces del ejercicio, es una decisión eminentemente de opinión de mi persona, ¿sí? Humildemente. Yo creo que existe una regulación, existe una previsión normativa, estamos en un Estado constitucional, pero el problema es que hemos utilizado este ejercicio constitucional, incluso el ejercicio legal, para atender intereses de carácter particular, de carácter personal. Es más, el Estado o la administración pública, el ejercicio gubernamental es impersonal. O sea, no depende y no está sujeto a los intereses de unos o de algunos, sino está en relación a los intereses que favorece a toda la población. Muy bien, otro. El Poder Judicial, que se encarga de solucionar en forma definitiva conflictos de carácter jurídico, basándose y respetando la Constitución, las leyes y las demás normas. Determina derechos y responsabilidades y cuenta con órganos de gobierno y con órganos de administración y con sus órganos jurisdiccionales. ¿Sí? Por eso es que, ¿cuál es la organización del Poder Judicial? Está en relación a los órganos de gobierno, que va a ser la sala plena de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la gerencia general, ¿no? La gerencia general del Poder, que básicamente va a tener la función administrativa del Poder Judicial. Y existen órganos jurisdiccionales, ¿sí? Que vamos a encontrar a la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los juzgados, ¿no? Existen en la Corte Suprema una sala civil, una sala penal y una sala constitucional y social, dice, ¿no? Existen cortes superiores que se van a, que son el segundo nivel jerárquico en el cual se organiza el Poder Judicial, ¿no? Y que se encuentran bajo la autoridad de la Corte Suprema, y estas salas se encuentran, ¿sí?
en cada distrito judicial. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, un minuto, por favor. Muy bien. Y por último, vamos a tener a un órgano de control, ¿sí? Que se va a manifestar a través de la OCMA, ¿sí? Que es el órgano de control del Poder Judicial y es la oficina de control de la magistratura, que tiene a cargo el control disciplinario de todos los jueces, con excepción de los vocales supremos y de todos los auxiliares de justicia. Muy bien. Y después, como les decía, vienen los órganos constitucionalmente autónomos, y estos órganos constitucionalmente autónomos se justifican en el principio de eficiencia y en el principio de autonomía, ¿sí? Y son los que están, los que nombro, ¿no? Con excepción de algunos que creo que no los he considerado. Vamos a pasar rápido esto para hablar un poco de políticas públicas, de la articulación con la gestión pública y otros. Y vienen los gobiernos regionales, que van a promover el desarrollo y la economía ya dentro de la región, van a fomentar inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad. Pregunta, ¿y cómo se entiende, y esto es aplicable también al ejercicio municipal, cómo se entiende la autonomía dentro de la organización del Estado para los gobiernos regionales y para los gobiernos municipales? Porque la autonomía de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no es absoluta. ¿Cómo que no es absoluta, profesor? En la ley orgánica del gobierno regional dice, no tenemos autonomía administrativa, autonomía financiera, autonomía política, pero no es de carácter absoluto. ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio o del proceso de descentralización y por ende la delegación de funciones a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales y a otros, existe algo interesante, que existe un límite en relación a la autonomía. Primero, que es el límite a las funciones que su propia ley les ha otorgado. Y además existe una autonomía o una limitación de su autonomía en relación al ejercicio de gobierno nacional, al ejercicio de las funciones, ¿sí?, que nacen dentro de por ejemplo, del ejercicio de administración. Por ejemplo, ¿existe una autonomía política? Sí, existe una autonomía política. El gobernador regional y los consejeros gozan de una autonomía política en cuanto a sus decisiones y en cuanto a las decisiones gubernamentales que puedan tomar en relación a un gobierno regional. Sin embargo, ellos no podrían decir, no es más, tienen esa investidura de poder emitir ordenanzas que es una potestad de carácter legislativo. Pero en mérito de esto, tú no puedes contravenir la Constitución. Tú no puedes decir, señor, en mérito de mi autonomía, ¿sí?, voy a declarar que el mandato del gobernador regional va a ser de 10 años y no de 4 años como comúnmente o como está regulado constitucionalmente o como está regulado dentro de la ley. O como en mérito de mi autonomía política, a mi vecino, a mi otro gobierno regional colindante, le voy a quitar una parte de su territorio y a la vez a sus pobladores. No, existe una limitación. Existe una limitación administrativa, claro. En cuanto al ejercicio, ¿sí?, por ejemplo, de función administrativa y en cuanto al ejercicio de regulación interna. Y esto aplica para municipales y regionales. Señor, gobierno regional administrativamente, usted puede gestionar procedimientos administrativos. Sí, pero esos procedimientos administrativos se sujetan a las reglas que establece
la 27444. Gobiernos municipales. Ustedes pueden ejercer las funciones administrativas que prevén en su ley. Que por cierto, les comento, los gobiernos municipales tienen una amplia actuación de función administrativa. Salvo la función cuasi jurisdiccional o los procedimientos triangulares o trilaterales, no, es la única potestad o es la única función administrativa, ¿sí? O actividad de función administrativa que no puede realizar los gobiernos municipales. De ahí todo pueden hacer. Tienen función regulatoria, reglamentaria, tienen potestad de fiscalización, sancionador. Es más, su sancionador es muy autónomo porque con normas de carácter reglamentario pueden regular sanciones e infracciones. Cosa que no lo tienen ni siquiera los ministerios, porque los ministerios, las sanciones y las infracciones se crean con normas con rango de ley. Ah, mira qué chévere, ¿no? O sea, la autonomía administrativa, si bien yo puedo generar, puedo implementar, voy a generar políticas de administración interna, eso es aplicable a los regionales y municipales, pero eso no quiere decir que lo voy a hacer de cualquier forma, porque existen principios, existen normas, existe una regulación jurídica administrativa para poder administrar los recursos del Estado y por ende la administración interna de las entidades públicas que incluyen a los gobiernos regionales y municipales. ¿Qué quiero decir? Que la aplicación de los sistemas administrativos es obligatoria pese a la autonomía administrativa que tienen los gobiernos regionales y municipales. O sea, no es que, señor, yo no voy a obedecer a las normas de presupuesto, yo no voy a obedecer a lo que dice el ejercicio de control, o si hay conflictos de intereses, lo voy a hacer de cualquier forma. No, señor, usted me aplica las reglas, por ejemplo, para el ejercicio presupuestal o financiero, aplicará lo que establece el sistema de presupuesto, tesorería, contabilidad, endeudamiento, inversión y todos aquellos que están en relación al ejercicio presupuestal. Usted quiere gestionar recursos humanos, ¿sí? Tendrá que prever el tema de la regulación que establece el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos a cargo del SERVIRE. Porque había incluso, les comento que antes de la modificación del artículo 80, 82, no recuerdo bien, hablaba, ¿no? Y pareciera que, por ejemplo, en los gobiernos municipales existía un régimen laboral de obreros municipales. ¿Recuerdan esa? ¿Recuerdan eso? Los que trabajan en gobiernos municipales y regionales, en la actualidad se ha modificado el artículo, ¿no? Que dice que los servidores públicos que están o que prestan servicio en los gobiernos municipales van a estar sujetos a las reglas del Sistema Nacional de Recursos Humanos. Señor, el tema de los bienes, de los vehículos, de los mobiliarios, de los insumos que utilizan las entidades públicas, ¿a cargo de quién está? Por cierto, ¿quién recuerda eso? ¿Quién se encarga de la administración de los bienes de las entidades públicas? Y no solamente en los regionales y municipales, sino en todo el Perú, en todas las entidades públicas, o en todas las entidades públicas de la administración pública. ¿Quién? Pongo en juego mi libro, ¿ah? ¿Quién? A ver, por ahí comentarios. Área de patrimonio, pero el área de patrimonio, Pilar, ¿a quién pertenece? ¿A qué sistema administrativo? No existe un sistema de patrimonio. Ya, el área de patrimonio, sí, efectivamente, en el ejercicio organizacional, ya, el patrimonio, pero ¿quién o a quién pertenece el tema de los bienes? ¿O quién vela por las normas y la previsión de los bienes de las entidades públicas? John González nos dice, Edwin Tineo Najarro nos dice la Superintendencia de Bienes Nacionales. Cerca, caliente, caliente, Edwin. Te comento. Hasta el 2019, ¿sí? El sistema o la Superintendencia de Bienes Nacionales, el SBN, estaba a cargo de la administración de los bienes de las entidades públicas.
Pero había un tema bastante interesante que se llevó a una cuestión y a una discusión, puesto que el SBN tenía y estaba ejerciendo función o potestades de sistema administrativo, y el SBN es un sistema de carácter funcional. Entonces, en el 2019, ahora voy a recordar el decreto legislativo, se modifica, y el tema de la gestión de los bienes patrimoniales, como lo ha comentado por ahí Pilar, ¿sí?, pasan al Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Entonces, pero profesor, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, su elemento principal o el corazón latente del Sistema Nacional de Abastecimiento es el tema de las actividades, de la previsión del famoso CAP, ¿no?, de la cadena de abastecimiento público. Sí, sí, efectivamente, y no se le ha quitado eso. Es más, como lo hemos previsto, es la esencia. Sin embargo, también, y aquí yo lo tengo el decreto legislativo 1439 delega potestades en cuanto a, ¿sí?, administración de bienes al Sistema Nacional de Abastecimiento a través de sus oficinas de patrimonio, como lo acaban de mencionar por ahí. Entonces, se dan cuenta que existe también el límite a la libertad o a la autonomía administrativa, también está sujeto a sus límites, tanto para la administración de recursos o las actuaciones de administración interna, como para la manifestación de funciones de la misma. Muy bien. Eso en cuanto a gobiernos regionales y municipales, ¿no? Su máxima autoridad del Consejo Regional, y además tienen órganos de carácter consultivo, ¿no? Los famosos CCR, ¿no?, Consejos de Coordinación Regional. Y también los municipales tienen su CCL, ¿no?, Consejo de Coordinación Local. El gobernador regional es la máxima autoridad de su jurisdicción, ¿sí?, y representa legal y titular al pliego presupuestal del gobierno regional. Los gobiernos locales también son entidades básicas de la organización territorial y promueven desarrollo y la economía local y prestan servicios públicos a su responsabilidad, que está dentro del previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, la LOM. Es más, acá hay un tema bastante interesante dentro del ejercicio municipal. Sí, justo como estamos a puertas del ejercicio ya del último año de gestión de gobiernos locales, estoy escribiendo un libro sobre análisis de los gobiernos municipales. Vamos a hablar un poco de derecho municipal, y cuando lo tenga con los amigos de Udiápolis lo presentaremos de todas maneras. Entonces, estudiando un poco del ejercicio municipal, nos vamos a dar cuenta de algo, de que existen de que existen funciones que son de carácter exclusiva, hay otras que son compartidas, y hay otras funciones en las cuales los gobiernos locales asumen función de carácter de fomento o funciones de carácter de promoción. Por ejemplo, ¿qué es exclusivo de los gobiernos? Y no se olviden que lo local se divide en gobiernos municipales, provinciales y distritales. Hay ciertas funciones que solamente son exclusivas de los provinciales y no lo tienen los distritales. Y hay funciones que son solamente de fomentos y que no lo pueden ejercer de manera directa los gobiernos ni provinciales ni distritales. Por ejemplo, la regulación en cuanto a transporte es exclusiva de los gobiernos provinciales o distritales. ¿Quién recuerda? ¿Provinciales o distritales? La exclusividad de la regulación en cuanto a transporte. ¿Quién trabaja en municipal? ¿Los gobiernos? A ver, ¿quién comenta por ahí? Provinciales, efectivamente. Eso quiere decir que no existe una potestad regulatoria por parte de los gobiernos distritales, salvo, creo, vehículos menores, ¿sí?, en cuanto a esta actuación.
en otras funciones, por ejemplo, en el tema de la promoción del turismo o la promoción del patrimonio cultural. Como bien la Ley Orgánica de Municipalidades establece, son actividades de carácter de promoción. Eso quiere decir que una municipalidad en su buena voluntad no puede decir, señor, muy bien, vamos a iniciar una excavación en un resto arqueológico a todo costo de la entidad pública. No, señor, usted tiene que tener la autorización del Ministerio de Cultura para que pueda ejercer dichas actividades. ¿Por qué? Porque usted cumple función de fomento en relación a esa actividad. Muy bien. Máxima autoridad, Consejo Municipal. El alcalde igual es el órgano ejecutivo del gobierno local y quien representa legal a la municipalidad y es su máxima autoridad administrativa. Muy bien, preguntas hasta acá en relación a la estructura del Estado peruano. Preguntas, dudas, consultas. Si quieren pueden levantar la mano, hay una opción, creo que dice levantar la mano, yo les habilito el micrófono. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Jesús Barrueta nos dice, en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano, el ATU, es que se encarga del transporte urbano y es un ente adscrito al ministerio, sí. ¿Qué es lo que pasa con el ATU? Un poquito para contar la historia del ATU, ¿no? Miren, ve, algunos autores o algunos comentarios dicen que el ATU fue creado adrede, ¿no? Adrede y se justificó en el tema de la regulación, ¿sí? De la sobrecargo, de la sobreabundancia, ¿sí? De transporte en Lima y Callao. Unos decían, no, ha sido un tema de quitarle funciones, ¿sí? A la municipalidad. Sin embargo, se justificó el tema de la creación del ATU en mérito a un principio de eficacia y de eficiencia. Era insuficiente la regulación de la municipalidad y salía del ejercicio, ¿sí? O de la capacidad administrativa que tenía la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entonces, ¿qué dijeron? Quien tiene mejor capacidad y mayor autoridad de manera exclusiva es el Ministerio de Transportes. Entonces hay que crear una autoridad de transporte urbana para que regula en Lima y Callao el tema de transportes. Entonces, más o menos, y por su ley, ¿sí? Se regula el tema de la delegación, ¿no? De la regulación de transportes al ATU. Eso como un comentario. Muy buen caso. Gracias, Jesús. Interesante. Ahora, la Sutran, sí, la Sutran también ejerce otro tipo de potestad, pero ya es a nivel nacional, ¿no? No se olviden que la Superintendencia de Transporte Terrestre y de Personas, Carga y Mercancía, ¿sí? Tiene funciones a nivel nacional y sus funciones son delegados de acuerdo a leyes más. Ellos tienen potestades de fiscalización, sancionador en el transporte y tránsito terrestre. ¿Sí? Entonces, es más, en la discusión actual existe una suerte de discusión de competencia, hasta dónde es el límite de Sutran, porque se debería entender que Sutran no debería ver el tema de la regulación dentro del casco urbano, porque eso está a cargo de las municipalidades. Pero y entonces ellos verifican, ¿no? El transporte urbano, es decir, a los vehículos de transporte urbano, por ejemplo, ómnibus, o de carga. Y por lo general van a prever, ¿sí? El tema de transporte terrestre, a veces interprovincial o a veces interdepartamental. Incluso acá sumamos algo más.
¿qué pasa con el tema de la policía de tránsito y la policía de carreteras? ¿Colaboran, tienen independencia? ¿Cómo es el tema ahí, doctor? Para mí, como en muchos otros países, no debería existir policía de tránsito ni policía de carreteras. Incluso hubo una propuesta, ¿no?, legislativa hace unos años, puesto porque existen órganos reguladores que se encargan de ese tema. Y nos ahorraríamos un montón de problemas de desconfianza, ¿no?, de corrupción y todo eso en la Policía Nacional, que su función es otra, que su labor es otra, ¿no? Muy bien. Muy bien, Edgar Ponce nos comenta acá, dice, doctor, respecto a la creación de las escuelas de capacitación para la obtención de licencia de conducir, lo cual se ha desligado del Ministerio de Transportes. Muy bien, excelente, excelente comentario. Javier nos dice, en cuanto a los taxis o colectivos, también interviene Sutran, es decir, está accediendo de sus funciones. ¿Existe alguna norma que menciona dichos actos arbitrarios por parte de la Sutran? Lo que pasa es que la Sutran, miren, yo he visto algunos casos, la verdad no muchos en tránsito, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y justo yo discutía hace un tiempo en un recurso impugnatorio de un amigo muy cercano que lo sancionó la Sutran y le quitó la placa. Y les decía, pero ellos son incompetentes, ¿sí? Puesto que la papeleta se dio dentro del casco urbano. Y Sutran decía, no, nosotros en el ejercicio de nuestras funciones, señor, estábamos previendo el tema de transporte de pasajeros. Y ese señor, ¿sí?, que estaba transportando pasajeros, ¿sí?, lo estaba haciendo sin tener las licencias y sin tener los permisos. Ahora, para mí sí existe una incompetencia, porque Sutran no debió haber sancionado estando dentro del casco urbano. Incluso presenté al contencioso administrativo que falta resolver la delimitación de la municipalidad en cuanto a la territorialidad del mismo. O sea, acá para mí sí existe un uso y un ejercicio abusivo. Por eso es que en la actualidad muchas veces Sutran solamente se está limitando al ejercicio, ¿sí?, de las carreteras, ¿no? En las carreteras, o por lo general a la Sutran lo vas a encontrar en los peajes o en las salidas de las ciudades, ¿no? Donde se debe entender que ya no está en el marco de la competencia municipal, sino en el marco de la competencia de Sutran, ¿no? Doctor, ¿quién debe regular la tarifa de precios de mototaxi? Mira, un tema bastante interesante en cuanto al tema de los tarifarios, Pilar. Yo no creo que la municipalidad tenga la suficiente potestad, ¿sí? Salvo existe un abuso, ¿sí?, para la regulación de los costos o de las tarifas. O sea, yo creo que existe primero una suerte de independencia de las asociaciones de taxi para determinar sus tarifas, y en caso de que exista un abuso, sí, siempre que esté regulado en una norma o reglamentaria, por lo general en el ejercicio municipal, se podría aplicar. Eso es otro tema de discusión dentro del ejercicio municipal, sobre el ejercicio regulatorio de tarifas, porque la ley orgánica de municipalidades no lo establece, pero sí le otorga potestades regulatorias. Y la pregunta es, señor, en mérito al ejercicio regulatorio que me otorga la ley orgánica de municipalidades, ¿puedo regular tarifas? Algo así como lo hacen los organismos reguladores. Pero en los organismos reguladores, en sus propias leyes de creación, les dan la potestad de regular, ¿sí?, tarifas, o montos, o costos, ¿no? Lo que hace Obsitel, Obsitran. Pero yo no creo que la municipalidad, de manera objetiva, tenga la potestad de poder regular las tarifas de los precios de los taxis, de los mototaxis, ¿no? Yo creo que hasta ahí no puede ir el límite. Un buen tema de estudio, Pilar. Muchas gracias. Muy bien. Volvamos a clase, porque no vamos a terminar. Gobierno. El gobierno, ¿qué es el gobierno? Para los griegos, sí que a mí me gusta mucho lo clásico,
Entonces siempre trato de dar, o sea, desde la raíz explicar qué es el gobierno, ¿no? Y quien crean el término gobierno, gobernare, hacían referencia, ¿no? A, al arte de dirigir, al arte de manejar, hacían eh, una relación directa el gobierno como aquel que tiene la autoridad administrativa, ¿sí? O perdón, la autoridad es decir, el timonel, el que va a dirigir y que va a definir las decisiones y va a encauzar el rumbo de un barco. En este caso será quien va a encauzar el rumbo de un Estado, ¿no? Por eso es que la concreción del Estado, es decir, todo, las actuaciones estatales se van a resumir mucho en los ejercicios de gobierno. El destino de un país, de un Estado, va a estar mucho, en la mayoría de casos, en la carga del gobierno. ¿Sí? Por eso es que uno de los pilares esenciales de todo Estado es el gobierno, puesto que va a controlar y administrar sus instituciones, y la cual consiste en la conducción política general del ejercicio del poder ejecutivo del Estado. En el Perú, el gobierno lo tiene el ejecutivo. En otros países, en otros modelos, a veces el gobierno lo tiene un ministro y el ejercicio político y de representación estatal lo tiene el rey, ¿no? En algunos estados que todavía maneja ese modelo. Muy bien. A ver. Otra cosa que es importante entender y que me es importante señalar es explicar qué es la administración pública. Porque también es un error a veces entender, o a veces entender qué es la administración pública. Puesto que la administración pública, como bien su nombre lo dice, hace referencia a la estructura administrativa de todas las entidades públicas. O sea, la administración pública, profesor, es más, si ustedes revisan el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, nos dice, pertenecen a las entidades de la administración pública, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, locales, organismos constitucionalmente autónomos e incluso todos aquellos, incluso algunas entidades de carácter privada que ejercen funciones administrativas. Entonces la pregunta es, ¿qué parte del legislativo y del judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos y todo el mundo, porque incluso en el ejecutivo, son parte de la administración pública? Pregunta, la función que cumplen, por ejemplo, los jueces de administrar justicia, ¿sí? De resolver conflictos interpartes, ¿esa actuación estaría dentro de la administración pública, sí o no? ¿Qué dicen? Y esto es importante porque a veces confundimos mucho y a veces decimos y hacemos una interpretación literal de lo que quiere decir el artículo 1 del tubo de la ley del procedimiento administrativo general. A ver, la pregunta es, repito la pregunta para que me entiendan. ¿Sí? A mí me gusta mucho utilizar la mayéutica, ¿no? Ese estilo, ese uso pedagógico del gran Sócrates, ¿no? Que hay que sacar porque el conocimiento ya lo tienen ustedes. Entonces vamos a tratar de hacer algo así, ¿no? La administración de justicia que tiene el Poder Judicial, por ejemplo, ¿es parte de la administración pública, sí o no? A ver, no les voy a pedir fundamentos, simplemente que me respondan si sí o no. Edgar nos dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Hay algo interesante para entender la naturaleza de la administración pública. Daniel nos dice que sí, Juan nos dice que sí. Pongamos otro ejemplo. Las decisiones que se toman en el Pleno del Congreso estarían sujetos al ejercicio de la administración pública, ¿sí o no? Estamos leyendo lo que dice la ley de... A ver, Ethel por ahí nos dice que quiere participar. Le voy a habilitar el micrófono a Ethel. A ver, Ethel, si quieres puedes participar, te habilito el micrófono.
Ah, mira, qué chévere, ¿no? Entonces estamos entrando a entender algo, porque a veces, si hacemos una interpretación literal de lo que dice la 2744, administración pública, poder judicial, legislativo, gobiernos regionales, locales, organismos constitucionalmente autónomos. Pero la pregunta es toda la actuación ejecutiva, legislativa, porque si no diríamos que el regular, por ejemplo, o el derogar o el emitir normas legales, leyes, ¿sí? O normas con rango de ley por parte del Congreso, está dentro del ejercicio de la administración pública, que es completamente errado. ¿Cómo, profesor? Y entonces, ¿eso me quiere decir que el Poder Judicial es parte de la administración pública o el legislativo es parte de la administración pública y a la vez no? Ah, mira, qué chévere, ¿no? ¿Cómo funciona? Y por eso es importante entender esos temas. No, ¿qué es lo que pasa? En el Estado peruano existen, habíamos hablado al comienzo, diversas funciones. Función jurisdiccional, función legislativa, función ejecutiva, y existe una función más. ¿Quién sabe ese nombre? O sea, función legislativa. A ver, ¿quiénes ejercen función legislativa? El Congreso. También tiene su porción de legislativa los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Función jurisdiccional, ¿quién ejerce? A ver, respuestas para entender la estructura. ¿Quién cumple o quién realiza función jurisdiccional? El Poder Judicial, obviamente, pero ¿quién más? Porque constitucionalmente existen otras entidades que también tienen potestades jurisdiccionales. ¿Quién recuerda? Por ejemplo, los centros de arbitraje. No, la OCE no. Los centros de arbitraje. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene potestad jurisdiccional? El foro militar. ¿Sí? El Ministerio Público no tiene función jurisdiccional. Ministerio Público, Edgar. ¿Quién más? Los centros de conciliación, no los centros de conciliación. Excelente, Edgar. El Tribunal Constitucional tiene función jurisdiccional. ¿Quién más? Las comunidades campesinas. ¿Y quién más? Incluso se discute eso, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es todo un caso, ¿ah? Porque las decisiones que tienen son de carácter jurisdiccional. ¿Sí? Y por ende ejerce potestad jurisdiccional, puesto que no son, y no pueden ser cuestionadas las decisiones en cuanto al tema electoral en contencioso administrativo. Ah, mira, qué chévere. Entonces, no es que, y a veces nos quedamos, ¿no?, con nuestra clase de cívica, ¿no? Nuestra clase de cívica, y decimos, no, señor, mira, oye, mira, ve, jurisdiccional va más allá. Y existe una función gubernativa, que eso sí es exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Acciones de gobierno. Ahora, incluso algunos autores coinciden en que decir que, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales también tienen su porcioncita de ejercicio gubernativo dentro de su territorialidad, que no sería descabellado decirlo. Sí, está bien, porque existen también acciones de gobierno que lo pueden realizar los gobiernos regionales, o en este caso, los miembros, el gobernador regional y su consejo, o el alcalde y su consejo. Y existe una función más que no pertenece a ninguno de los poderes del Estado, y a la vez a todos. Y es a lo que justifica la definición de administración pública. ¿Quién sabe? Tenemos función legislativa, función jurisdiccional, función gubernativa, y existe una función más. ¿Quién sabe? Que es una función que está en el cotidiano hacer de las entidades del Estado, que es una función, ¿sí?, que nace del ejercicio, ¿sí?, cotidiano, del carácter inmediato, continuo por parte de las entidades del Estado. Sancionadora, cerca, Daniel, ¿quién sabe?
Ya le regalo, me escriben por el inbox, quien me responde cómo se llama esa función, le regalo el libro del doctor y leen ese artículo 1 que es del doctor Morón Urbina, le doy los 2 tomos, es quien me responde y justo explica de manera objetiva este tema. ¿Cómo se llama esa tercera función? Y es la que va a justificar el término de administración pública. ¿Nadie? Listo, se acabó el tiempo. Función administrativa. Excelente, Yadira. Ya me escribes por inbox, Yadira. ¿Sí? Muy bien. Función administrativa. Entonces la función administrativa, profesor, no es una función exclusiva de ninguno de los poderes del Estado. Incluso en los libros más antiguos decían, ¿no? La función administrativa, ejecutivo, mentira. Función administrativa lo hacen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los órganos constitucionalmente autónomos. ¿El Poder Judicial ejerce función administrativa? Sí. El legislativo también. ¿Por qué, profesor? Porque tienen una estructura administrativa. Pequeñito, no es su exclusividad, pero el legislativo, el Congreso, tiene su tupa. El judicial tiene su tupa. Tienen una regulación de gestión o en relación a los sistemas administrativos todos. Incluso la función administrativa extiende más allá, puesto que pueden haber entidades o organismos, ¿sí? O personas jurídicas de derecho privado que ejercen función administrativa. Miren, qué chévere. Por ejemplo, Serapal, por ejemplo, Electroluz, Hidrandina, creo que lo llaman en otros sitios. Pregunta, ¿una universidad privada, un colegio privado, una clínica privada, ejerce función administrativa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, sí, obviamente, pero solamente en su ejercicio funcional, en los servicios que prestan. Señor, tú le podrías solicitar en mérito a la transparencia pública información a una clínica privada, ¿sí o no? Claro, pero no en mérito, o sea, pero solo en relación a los servicios que presta y no en relación a la administración interna. O sea, por ejemplo, una clínica privada, tú le podrías decir, señor, présteme por favor todos los servicios que presta, ¿sí? Para poder, en el marco de la transparencia. Pero no le podrías decir en el marco de la transparencia, señor, usted entrégueme, ¿sí? Las planillas de cuánto ganan sus trabajadores. Pues eso no está dentro del ámbito de la función que presta. En cambio, tú vas a una entidad pública, tú le dices, señor, quiero saber cuánto gana cada uno de los trabajadores de esta entidad. La administración está en la obligación de entregarte la información. Ah, mira, entonces ya entendemos por qué se llama administración pública, en relación al ejercicio de función administrativa que ejercen estas entidades. Y esta función administrativa incluyen actos procedimentales, es decir, procedimientos administrativos, y también establece la regulación de administración interna, ¿sí? Actuaciones de administración interna. Puesto que las reglas, por ejemplo, los sistemas administrativos van a ser aplicables a todas las entidades públicas en mérito a la regulación de la función administrativa. Listo, preguntas. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí me dejo entender? O sea, se llama administración pública porque ejercen función administrativa y no porque pueden ejercer otro tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un órgano constitucionalmente autónomo, fiscalía. La persecución del delito, que es la función base, ¿sí?
de la Fiscalía no es función administrativa, es una función, ¿sí? Es una función que nace de la propia naturaleza del órgano constitucionalmente autónomo. Esa actividad de persecución del delito no está sujeto a la función administrativa. Entonces, ¿qué está sujeto a la función administrativa, profesor? Por ejemplo, su administración interna. Por ejemplo, los procedimientos administrativos que se pueden dar en sus órganos administrativos. También, claro. A ver, Edgar, a ver si me explicas un poco mejor tu pregunta. Si toda institución pública está sujeta a una administración pública. Sí, es que la administración, es más, hablar de administración pública es hablar desde dos elementos. O sea, existe un elemento orgánico y existe un elemento funcional. El elemento orgánico de la definición de administración pública dice, es el conjunto de entidades públicas, ¿sí?, que tiene el Estado peruano. Y está bien, un poco limitada la definición, sí, porque podríamos incluir algo más, pero sería repetitivo, ¿no? Todas aquellas entidades de la administración pública que brindan o que realizan función administrativa. ¿Pero para qué si todos brindan función administrativa? Y también existe, ¿sí?, una definición funcional, puesto que el ejercicio de administración pública está en relación a la función administrativa que prestan las entidades públicas. Hay entidades que su función administrativa será muy amplia, ¿no? Como el ejercicio ejecutivo o como el ejercicio municipal o regional. Es amplia en cuanto a las actividades de función administrativa. En otros será más limitada, porque sus funciones prioritarias son distintas. Pero en mayor o en menor medida, todos ejercen función administrativa. Qué chévere, ¿no? Entonces, es algo que hay que entender, ¿no? A veces hablamos mucho de administración pública, de gestión pública, y de verdad entendemos a qué hace referencia esto. Listo, seguimos. Hay algo interesante que me importa explicar, y es necesario de hacer entender, puesto que el título de la clase es hablar de planes, ¿no? Bueno, no es una clase exclusiva de planificación estatal, porque estaríamos hablando de un sistema administrativo, que creo que no llamaría mucho la intención o la atención, puesto que me importa más hablar del ejercicio de planificación desde los principios, desde el ejercicio directriz del rumbo del Estado peruano. Porque muchos hablamos en la actualidad de políticas públicas. Y ese es un tema que hablamos y que escuchamos, prendemos un noticiero y sale un congresista, sale un ministro, un viceministro y dice, estamos aplicando la política pública número tal, número tal, número tal. ¿Y de verdad entendemos que es una política pública? Ah, mira, ¿no? ¿Qué es las políticas públicas? Primero, las políticas públicas, estimados amigos, van a estar o van a ser expresiones, ¿sí?, así de manera general, primero una definición amplia, ¿sí?, que son expresiones de propósitos generales o un estado deseado de cosas. Es decir, es un lineamiento, es un objetivo, es un principio, es un ideal que en este caso persigue un Estado, el Estado peruano. Y las políticas públicas, estimados amigos, ya no existe una independencia que solamente es aplicable al ejercicio de la función administrativa, sino es aplicable a todas las funciones y a toda la estructura estatal. Es el fin, es la finalidad que, que persigue un Estado en cuanto a los intereses que realiza. Una definición más cercana nos habla a que las políticas públicas a veces hacen referencia mucho a programas, a planes nacionales, y está bien, puesto que existe una forma de gobierno o existe una actuación gubernamental o una actuación administrativa para aterrizar las políticas públicas a una realidad objetiva. ¿Sí? O sea, en la actualidad, estimados amigos y amigas,
las políticas públicas son esos principios, ¿sí? Es el principio de toda la actividad estatal y de todas las funciones. ¿Por qué? Porque es el fin, el principio y el fin último de la actuación estatal. ¿Cómo es eso, profesor? Más nos está confundiendo. Puesto que las políticas públicas van a ser acciones, ¿sí? Y que se van a manifestar en actuaciones de gobierno, que involucran decisiones, pero las políticas públicas nacen para satisfacer el interés público, para solucionar problemas sociales, para satisfacer ese interés, ¿sí?, que beneficia al mayor grupo de personas, puesto que va a incluir decisiones, y las políticas públicas no lo vean solo como los ideales, no lo vean solo como el fin, el objetivo, como un elemento subjetivo, no, sino que las políticas públicas se articulan y se implementan. Vamos a poner un ejemplo. Cualquiera de ustedes, doctores, mañana dice, voy a escribir un libro. Entonces, ¿mi libro de qué va a ser? ¿Mi libro de qué va a ser? Mi libro va a ser de derecho administrativo, excelente. Entonces ya tengo el fin, ¿no? Ya tengo el objetivo trazado. Pero para eso necesito determinar cuál va a ser su estructura. Entonces, al desarrollar esa estructura, estoy materializando esa idea, ¿sí? Esa idea que tenía a una realidad objetiva. Es más, cuando empiezo ya a escribir el libro, llamo colaboradores, llamo a una persona para que me califique el tema de la literatura y otros, seguimos escribiendo y seguimos haciendo aterrizar esa idea. Puesto que si quisiéramos hacer una relación con el ejercicio estatal, las políticas públicas van a ser esos ideales, van a ser esos objetivos que el Estado, pero que el Estado también en su actual lo articula, ya sea con actuaciones funcionales o ya sea con actuaciones de función administrativa, incluso con las funciones o con las demás funciones estatales, puesto que va a haber actividades que van a incluir no necesariamente función administrativa, sino a veces va a incluir funciones legislativas, va a incluir funciones jurisdiccionales. Puesto, sí, estimados amigos, que las políticas públicas, primero, nacen de algo que se llaman políticas de Estado. ¿Sí? Las políticas de Estado van a ser un tipo de política pública. Y acá viene algo que seguro en algún momento lo han escuchado, el famoso Acuerdo Nacional. ¿Han escuchado hablar de Acuerdo Nacional? Les comento un poco la historia, ¿no? Hay que utilizar un poco de historicismo como un argumento válido para nuestra clase del día de hoy. Antes del 2002, puesto que Acuerdo Nacional se firma, creo, en julio del 2002, antes el Perú estaba, y las políticas y los fines y las políticas públicas eran determinadas por los presidentes de facto, ¿no? Por los presidentes que asumían el gobierno. Y acá estábamos antes del 2000, ustedes recuerdan la época de los 90 y un poco más antes, estábamos en una crisis, ¿no? Una crisis económica, estábamos en el tema de la inflación, unos desarrollan la superinflación, estábamos con problemas en relación a la subversión y otros temas, la deuda externa y muchos otros temas que estaban en una crisis, ¿no? En el Estado peruano. No voy a hablar de los presidentes, ni de los gobiernos, ni de los funcionarios que estábamos, puesto porque el Estado peruano es impersonal, no depende de la personificación del gobernante. Pero antes del 2002, no teníamos bien claro a dónde queríamos llegar, a dónde y cuál era el objetivo del Estado peruano como tal. O sea, no sabíamos y no teníamos las cosas bien claras de hacia dónde apuntábamos como Estado peruano. Entonces, señores, el Estado peruano
al no tener, vivía más o menos, imagínense un vehículo, un carro, ¿sí? Que no tenga un destino al cual llegar, ¿no? O sea, vivía al rumbo, al chofer le parecía, vámonos a Trujillo, se iba a Trujillo, al otro le parecía, vámonos a Lima, vámonos a Lima, al otro decía, no, vámonos a la Antártida, se iban a la Antártida. Y algo pasaba así con el Estado peruano. O sea, el que asumía el timonel del gobierno dirigía la política. Sin embargo, en el 2022 dijeron, y esto fue algo que me parece muy acertado, dijeron, señor, tenemos que determinar cuáles van a ser los fines que persigue el Estado peruano como tal. Y se convocó y se realizó un conjunto de talleres, se convocó a la sociedad pública, perdón, a representantes de las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, de los órganos constitucionalmente autónomos, se convocó, ¿sí?, a representantes de partidos políticos, se convocó, ¿sí?, a los representantes del sector privado y dijeron, señor, en un mérito a varios talleres y consultas que se realizaron a nivel nacional, vamos a determinar cuál es el fin que tenemos como Estado peruano, o cuál es la finalidad que tenemos como Estado peruano. Y en mérito a eso, se firma algo que se conoce como Acuerdo Nacional. Acuerdo Nacional en la actualidad tiene 35 políticas de Estado, ¿sí?, que son esos ideales, esos objetivos a los cuales toda la administración pública, todas las entidades estatales colaboran y buscan, ¿sí?, materializar a través del cumplimiento, ya sean de sus funciones o a través de sus actuaciones materiales. ¿Sí? Porque puede haber, estas pueden aterrizar, como lo ven en la lámina, ¿sí?, a través de planes, programas, proyectos y actividades. Puesto que incluso esto se va a articular con el ejercicio de planificación estatal, que es un sistema administrativo, y que existe una planificación estatal, ¿sí?, por parte del Sistema Nacional de Planificación del Estado, ¿no?, el famoso SINAPLAN, a cargo de, o con la titularidad, o con la representación de lo que conocemos como CEPLAN, ¿no?, del Centro de Planificación. Y ellos van a determinar objetivos a largo plazo que se articulan con algo que se llama las políticas que nacieron de Acuerdo Nacional. Por eso es que en la actualidad teníamos un plan bicentenario, ¿no?, que ya salió el informe y que sería bueno darle una revisada por el interés público que debemos tener todos para lograr esos objetivos. Y se ha creado el plan al año 2050, que los que todavía estemos encarnados, y espero que todos podamos observar cuánto hemos avanzado en cuanto al cumplimiento de esas políticas estatales. Ahora, esas políticas, como les decía, no es que son un tema abstracto, no, se necesitan articular con políticas nacionales de gobierno, porque los gobiernos también tienen sus políticas prioritarias, y entonces es un tema discrecional de cada uno del gobierno, ¿no? Hasta el señor Sagasti teníamos 5 políticas de gobierno, ¿sí?, que no fue obra de él, sino que fue impulsado por el señor Vizcarra, incluso desde la época del señor Kuczynski. Y eran prioritarias para cada estado, ¿no? Uno de ellos era la lucha contra la corrupción, y bueno, o sea, tus propios ideales a veces contradicen en tu ejercicio gubernamental. Y esto se articulan en las políticas de gobierno a mediano plazo, sectoriales, y contribuyen a las políticas de Estado, puesto que una política de Estado necesita aterrizar. ¿Y cómo aterriza? A través de las actuaciones de gobierno, pero más objetivo, profesor, a través de planes, programas, proyectos y las actividades de las propias entidades públicas, que es un grueso, ¿no? Acá están algunas cosas que deben ser de Acuerdo Nacional.
Y además, acá están las 35 políticas de Estado, ¿no? O sea, régimen democrático, democratización, afirmación de la identidad, seguridad nacional y las 35. Es decir, estos son los ideales, objetivos que pretendemos llegar como Estado peruano. Y que toda la administración pública, ¿sí? Y que en el ejercicio de toda la estructura estatal están en el deber de cumplir, puesto que algunos directa o indirectamente van a trabajar en la materialización de cada política de Estado. Si quisiéramos poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un caso, eliminación del terrorismo y la reconciliación nacional, un eje y una política nacional. Hay entidades públicas que están directamente ligados a la lucha contra la subversión, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, ¿sí? El Congreso sacando leyes para poder regular situaciones de terrorismo. Por ejemplo, hay temas que están en relación a la descentralización política, económica y administrativa. Acá entrarán de pleno, ¿no? Los gobiernos municipales, regionales, la PCM, la Dirección de Descentralización. Entonces, pero todos ayudan a colaborar de manera directa o indirecta al cumplimiento de cada una de las políticas de Estado. Entonces, la justificación del qué hacer, ¿sí? Porque las políticas de Estado vendrían a ser el ser, ¿no? Vendrían a ser el ideal del Estado peruano, y las políticas del qué hacer nacen en mérito a esto. Y en mérito de esto se articulan planes, en mérito de esto se articulan las funciones, en mérito de esto se articula toda la actuación administrativa. Y existe una herramienta más, y con esto termino, y se llama gestión pública. Profesor, ¿qué es la gestión pública? La gestión pública, estimados doctores y doctoras, tiene una finalidad. Va a ser la herramienta, va a ser el medio por el cual se van a lograr y se van a materializar esos objetivos, metas, fines, es decir, políticas públicas en una administración. Es decir, la gestión pública, señor, no está ligado solo a la administración de los recursos, no solo en la estructura, porque a veces decimos gestión pública, ya, administración del presupuesto, recursos. No, gestión pública, señor, es que usted cumpla y aterrice esas políticas de Estado a través de planes, programas, actividades, funciones que cumplen las mismas entidades, y eso es la esencia de la gestión pública. Tú verás cómo lo haces, ¿sí? Puesto que la gestión pública tiene un principio llamado eficiencia, que no necesariamente, ¿sí?, va a estar ligado a ciertas condiciones. Sin embargo, este cumplimiento de objetivos, metas, fines, planes y todo ello requiere de algo, requiere de una correcta administración de los recursos públicos. Señor, no se podría cumplir esos objetivos, el Programa Nacional de Lucha contra lucha contra la corrupción. ¿Ustedes saben cuánto Contraloría General de la República gasta de presupuesto público en lucha contra la corrupción? No es gratuito. Claro. Obviamente, se debe entender que cualquier ejecución de recursos públicos tiene que tener una producencia de carácter estatal. Señor, si yo voy a invertir como Contraloría 2 millones de soles anuales, es mucho más, el riesgo que voy a combatir tiene que ser 20 millones. Señor, voy a hacer un plan de lucha o de implementación para beneficiar a los sectores más golpeados por el COVID-19. Eso no es gratis. Ahí los ministerios, pues, de inclusión social, el Ministerio de la Mujer, realizarán actuaciones, planes, programas, articularán planes, programas, que cuestan dinero, que cuestan recursos, y no solamente recursos presupuestales. Recuerden que existen otros tipos de recursos, como los recursos humanos, como los recursos, ¿sí?, patrimoniales, y también se gastan, o se invierten, ¿no?, que debería ser el término correcto. Entonces,
También la gestión pública es administrar de manera eficiente, por eso es que se habla de una gestión por resultados, estos recursos para el cumplimiento de esos objetivos, metas y fines, que es la finalidad ultérrima de toda la administración pública. Y por último, señor, no podemos olvidar al elemento, creo que más importante, que es el elemento humano. Toda la actuación de gestión de recursos, objetivos, metas, la articulación de funciones no se podrían realizar si es que no habría un compromiso directo con el elemento humano, con el elemento del servicio civil. Todo aterriza. Es más, el buen o el mal servicio, el cumplimiento de los objetivos, todo, no está a veces en las políticas públicas o en el presupuesto, no, muchas veces no se cumplen los objetivos, metas, fines o las tareas que tenemos en las entidades públicas por incapacidad administrativa. Y la incapacidad administrativa es exclusiva al servidor civil. Muy bien, entonces, estimados amigos, en conclusión, la gestión pública sería esa herramienta, ese medio para que las entidades cumplan sus objetivos y atiendan al interés público, cumplan con esos planes o esas políticas de Estado. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, por ahí creo que a uno le debo un libro, me escriben por el WhatsApp, yo se lo paso, con mucho gusto se lo comparto. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, ¿sí? Y bueno, considérenme un buen amigo, si tienen alguna duda, pregunta, consulta en relación al tema que hemos tratado o a un tema relacionado a la gestión pública, con mucho gusto me pueden, ¿sí?, escribir. Sí, me escribes y Adira, no hay problema, ahí está mi número, me escribes por el WhatsApp y yo te lo paso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ¿alguna acotación por parte de los amigos de Diápolis, Reader? Doctor, sí, mi audio estaba fallando, doctor. Bueno, agradecemos nuevamente por la consideración. Nuestros estudiantes han estado 100%, bueno, atentos a la clase. Fue una tarde muy amena. Muchas gracias, doctor, por su espacio. Que tenga un buen fin de semana. Ya estaremos coordinando sobre las siguientes capacitaciones programadas. Muy bien, muchas gracias, estimados amigos. Espero de verdad que haya podido aclarar unos temas necesarios, porque eso es lo más importante, poder aprender y llevarnos algo. Yo creo que, y voy a terminar mi clase con esa frase que decía el gran Confucio, que nadie es tan necio, ¿sí?, que no puede enseñar nada, y nadie es tan sabio que no pueda aprender nada. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy, así como yo he disfrutado, pudiendo dar algunos aportes. Sí, puede parecer un tema muy denso, pero si está bien encaminado, podemos sacarle el máximo provecho juntos. Sí, con mucho gusto me pueden escribir por el Facebook, por el celular, siempre estoy dictando alguna clase, alguna conferencia en relación a temas relacionados a la gestión pública y al derecho público.